Bueno, buenos días a todos y en especial mi agradecimiento por su presencia aquí al que fue mi rector de la Universidad de Extremadura, a don César Chaparro. Hoy, además, es el responsable, el director del CSECI y por esa razón está aquí, aunque su presencia en esta ciudad pues es muy habitual. La verdad que comprenderéis todos que compartir mesa con el máximo referente de la Universidad extremeña durante el periodo de tiempo en el que yo fui alumno de la misma, pues es todo un privilegio para mí y por eso se lo agradezco especialmente, porque hay muchas actividades en el centro del que él es responsable, pero ha querido estar en primera persona precisamente en Plasencia y para presentar pues esta publicación interesante para nosotros en el ámbito histórico, pero también en el ámbito didáctico, acercamiento de una de las figuras de la conquista de América relacionada con Plasencia tan especialmente como es Inés de Suárez. Junto con César Chaparro está el autor del cómic, que es Borja González Hoyos, que ha estado con nosotros también en el Centrifugados de este año. Tenía un stand y tuve la oportunidad de conocerle y además conocer la publicación de su propia mano cuando supe que él era el que había diseñado este cómic relacionado con Inés de Suárez. En nuestro caso, además, hablar de la conquista de América, pues hablar de Inés de Suárez. Yo le decía anteriormente a quienes nos acompañaban que el primer centro educativo donde yo di clases fue precisamente en el Colegio Inés de Suárez y esta ciudad pues intensificó su relación con esta figura histórica, pues sobre todo en los años de su centenario, cuando pudimos acercarnos nuevamente a la figura de esta mujer, una mujer en la conquista de América, no cosa fácil de poder ver en las crónicas históricas y que además está relacionada también con una historia de amor muy intensa con otro grande de la conquista de América, como fue Pedro de Valdivia, otro extremeño procedente de La Serena, y del descubrimiento fundamentalmente de lo que ellos llamaron la Nueva Extremadura. Una figura interesante que además, desde el punto de vista universal, nos llegó de la mano hace unos años de la propia gran escritora Isabel Allende, con el Inés del alma mía, que también tuvimos la oportunidad de ver su publicación en esta ciudad, la presentación de manos de la propia autora en aquellos inicios del siglo XXI, coincidiendo también con el centenario de Inés de Suárez. Así que, por mi parte, solo agradecer al director, al CSECI y también al autor, pues esta aportación tan importante al ámbito histórico de Plasencia, de la mano, además, de una herramienta tan didáctica como es el cómic, que nos va a permitir también que el conocimiento de esta mujer de la conquista de América, de la historia de esta ciudad, que escribieron de una manera especial las mujeres a lo largo del tiempo. Ella es una más de las grandes mujeres de la historia de Plasencia, de esta ciudad que tiene nombre de mujer y que, por lo tanto, el sustento fundamental desde su fundación con Leonor de Plantagenet han sido precisamente las mujeres. En el ámbito de la conquista de América sí que me gustaría señalar que, frente a otras localidades que tuvieron la oportunidad de tener grandes conquistadores que empuñaron sus espadas para tener la posibilidad de incrementar los territorios que eran de la corona de Castilla en aquel momento, estoy hablando del Renacimiento, del siglo XVI, los placentinos, sin embargo, como la Florencia o la Atenas extremeña que era, pues fueron muchos los que con otras armas, las armas de la fe, del conocimiento, de la literatura, de la música, de las herramientas de la sanidad, se trasladaron al Nuevo Mundo para hacer de aquel lugar nuevo, recién descubierto, un territorio relacionado con España. Así que mi agradecimiento, ya digo, por esta aportación histórica a quienes nos acompañan. Y tiene la palabra a continuación César Chaparro. Bien, buenos días. En primer lugar, me permiten una referencia personal. La última vez que estuve en este salón fue firmando precisamente en los años 90 y tantos el protocolo para que el Centro Universitario de Plasencia se pusiera en marcha. De aquella época, en fin, me siento muy orgulloso
se consiguió, junto con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento, algo que parecía imposible, y que era que Plasencia tuviese un centro universitario, cosa que si no hubiésemos intervenido quizá pues hubiese desaparecido lo que había. Yo me siento, como digo, muy orgulloso, y la referencia personal que ha hecho el alcalde, pues yo la completo con esto, que también me llena de orgullo, sobre todo porque ya hace mucho tiempo y porque cada vez que vengo como delegado de la selectividad en el centro universitario me siento como algo mío, y entonces estas cosas hay que mantenerlas. Muchas gracias al alcalde por permitirnos estar aquí hoy y hacer esta presentación. Yo ya en los últimos años de mi vida académica, me quedan aproximadamente 4, he tomado la responsabilidad de dirigir el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, que abreviado es CESECI, que se pronuncia bastante mal, ¿no? Este centro nació en el año 92. Nació en el año 92 con un espíritu de permanencia. El año 92 fue un año de efemérides grandes por el descubrimiento, y cumpliendo la voluntad de los estatutos de la Junta de Extremadura y de la Universidad de Extremadura, se vio la necesidad de crear un centro que, sobrepasando las efemérides puntuales de ese momento, diese cumplimiento a esa voluntad, y por eso se creó el centro. El centro va a cumplir 25 años, con una andadura al principio bastante provechosa, en los últimos años quizás menos, ha tenido menos visibilidad, y si yo he tomado la responsabilidad esta es precisamente para tratar de dar visibilidad al centro, y sobre todo con una idea clara: decirle a todos los extremeños, por una parte, que este es un instrumento para fomentar las relaciones con Iberoamérica. Lo mismo que sucede con Inés Suárez y Plasencia sucede con la mayoría de los pueblos de Extremadura. Raro es el pueblo, cuando se investiga, que no tiene un ascendiente que fue a aquellas tierras. Y al margen de los Pizarro, de los Hernán Cortés, etcétera, que están ya muy trillados y que yo creo que ya han caído del caballo varias veces, tenemos que fomentar el conocimiento de otros personajes que ayudaron mucho a esa, más que conquista, yo digo en el caso de los misioneros, evangelización, y en los casos de otros personajes la propia aculturización precisamente de aquella gente. Y por eso hemos querido presentar este libro aquí. Una de las cosas que primero hice cuando cogí la dirección fue escribir a todos los alcaldes para decirles: aquí tienen ustedes un instrumento, cualquier acción que vayan a hacer ustedes con Latinoamérica, estamos nosotros, tenemos gente preparada, tenemos medios, pocos medios, desgraciadamente, pero aquí está. Y este es uno de los... Firmaremos luego un protocolo de declaración de intenciones. La intención nuestra es, antes de que termine el año, traer aquí una exposición de foto Extremadura, que es un concurso que hacemos en el CESECI, y llevarlo, en fin, por los pueblos de Extremadura para que conozcan el CESECI y para que vean que ahí tienen un instrumento de intensificación de estas relaciones. Por eso yo estoy muy agradecido. Esta es la primera ciudad a la que voy. Posiblemente luego iremos a Mérida para contribuir con la capitalidad gastronómica, Don Benito, Villanueva, etcétera, distintos sitios, para dar a conocer este centro, que tiene mucha potencialidad, que yo les invito a que vean nuestra página web, para que vean las de cosas que ha hecho el CESECI durante estos 25 años y que desgraciadamente no han tenido el eco que debían de tener. Para eso estamos. Para eso estamos, y yo les pido a todos ustedes que, en la medida de sus posibilidades, pues intensifiquen el propio conocimiento del centro y vean que es una posibilidad buena para fomentar y desarrollar las relaciones que siempre tuvimos con Latinoamérica y que ahora, más que nunca, debemos de seguir teniendo. Y, por lo tanto, yo ya no tengo más que decir, salvo darle la palabra o darle el testigo al autor del cómic. Nosotros tenemos distintas colecciones, una colección que es de pensamiento iberoamericano, otra colección que es de personajes extremeños, de biografías, al margen de los grandes
personajes, de los grandes conquistadores, y esta colección, que es una colección de cómics, ¿no?, dirigida en principio, aunque no solo a los estudiantes de primaria, secundaria y de bachillerato, de hecho lo tienen todos los colegios y todos los institutos, también para que por esta vía tengan un conocimiento más de lo que sucedió. Yo siempre dije, cuando era dirigente de la universidad, que el conocimiento de las cosas lleva al cariño de las cosas y a la estima de las cosas. Y si estamos faltos de algo por aquí, por estas tierras, ya desde hace mucho tiempo, es que al no conocernos y conocer y darle importancia a lo que hacemos, pues no lo estimamos. Así que yo creo que este es un instrumento excelente para que nuestros jóvenes y nuestros niños vayan penetrando en la historia de lo que fue la conquista y evangelización de aquellas tierras, y precisamente con un medio que hoy, como digo, pues no es solo para niños y para jóvenes, sino que todos nos beneficiamos ya de las virtualidades que tiene el cómic, ¿eh? Y sin más, pues le doy... César, ¿nos puede decir, ampliar un poco el contenido de esa declaración de intenciones que había haciendo? Bueno, es una declaración de intenciones en el sentido de que vamos a seguir en cada acción, luego ya se firmará un convenio propio para cada acción, porque ahora lo que se hace es una declaración, entre comillas, sin dinero, es decir, sin aportación económica. Cuando vayamos planteando las distintas acciones, o bien presentación de libros, o bien conferencias, en concreto, para el primer trimestre del año que viene vamos a tener una conferencia aquí en el centro universitario, pediremos ayuda también al ayuntamiento sobre un personaje de que viene. Nosotros tenemos, una de las actividades es el aula de Iberoamérica, que son conferencias de gente prestigiosa que se dan en los centros universitarios. Entonces, para cada una de estas acciones, exposiciones, presentación de libros, conferencias, le haremos ya un convenio específico, ya con declaración de dineros, en fin, de cantidades, etcétera. Esto es meramente, pero no solo meramente, una declaración de decir, señores, aquí tienen ustedes un instrumento que es el CSECI, y que, aunque se conociese, pero nunca ha estado, ¿verdad?, tan deseoso y tan comprometido para que los ayuntamientos echen mano de nosotros en las actividades que tengan que ver con Iberoamérica. O sea que es una cosa muy simple, pero a la vez, dentro de su simpleza, si se quiere, pues es una declaración de intenciones seria. Bien. Borja, si... ¿Tienen el dato, perdón, de cuántos ejemplares han editado? Sí, bueno, o sea, la colección ya lleva 5 números, que los tienen ahí. Me parece que son 500, ¿no? La primera tirada son 500, pero luego en el momento que se agotan podemos seguir tirando más, puesto que ya las potencialidades de las imprentas pues ya llevan a eso. Muy bien. Borja, sí. A mí me gustaría, antes de nada, darle las gracias al CSECI, primero por ofrecerme, porque bueno, fueron ellos los que me pidieron que hiciera el libro, al alcalde también de Plasencia, no solo darle las gracias, sino también felicitarle porque hablábamos antes de entrar que venía otra vez y él se refería al evento de Centrifugados, pero lo cierto es que estuve aquí el viernes pasado presentando un libro. Y en los últimos 2 años la verdad es que he venido casi sin parar. Si no ha sido por unas cosas, ha sido por otras. Cuando un autor, que además en mi caso también soy editor de una pequeñita editorial pacense, El Verano del Cohete, se mueve a ciudades, normalmente lo hace con su propia motivación, su propio dinero, y lo hace cuando hay una inquietud, cuando hay una necesidad, y aquí la ha habido. Sigo viniendo porque hay un interés, hay una serie de librerías que creo que están haciendo un trabajo que además se está reconociendo muy bien. Tenemos un evento como Centrifugados que yo creo que hay que mantenerlo y potenciarlo y difundirlo, y es agradable. Yo recuerdo que el año pasado vine a presentar un libro a una librería y vine un poco porque me lo pedían estos libreros y tal, y digo, bueno, vamos para allá. Y cuando llegué estaba lleno de gente preguntando, muy interesada. En los tiempos que corren, la verdad que fue una cosa que me llamó bastante la atención y quería decirlo y felicitar a la ciudad, porque está claro que hay un interés cultural que ya quisieran para sí a algunos otros sitios.
Más allá de esto, bueno, a mí cuando se me ofreció trabajar en esta colección, era el quinto autor que participaba, la verdad es que la temática se alejaba un poco de mi trabajo y estaba un poquito asustado, hasta que me dijeron que el personaje con el que tenía que trabajar era Inés Suárez. Conocía muy poquito de Inés Suárez, más allá de lo básico, y claro, fue una suerte porque además estuve bastantes meses hasta que iniciamos el proyecto en sí, documentándome hasta el punto de que me documenté muchísimo más de lo que necesitaba realmente para el libro, porque realmente era una historia fascinante y un personaje muy interesante. Aún así tenía el problema, como digo, de que era un cómic histórico, ¿no? Yo sabía que era un cómic al fin y al cabo que me habían encargado y que tenía que cumplir una serie de requisitos, no solo en extensión, sino sobre todo el público objetivo. Como antes decíais, que el público objetivo de estos libros era gente más bien joven. Entonces yo tenía que acercar la historia, una historia bastante complicada, que se tocan además una serie de temas que a día de hoy siguen siendo trascendentes, pero complicados. Era una serie de detalles que tenía que tener muy en cuenta a la hora de enfocar el trabajo. Sin embargo, me documenté, y aunque hubo algún momento que lo tuve complicado, recuerdo que hablando con Fermín Solís, que fue el primer autor que se encargó del primer libro de esta colección, si no recuerdo mal era Navío de Tuertos, me dijo: Borja, llévatelo a tu terreno, ¿no? Y empaticé con Inés, empaticé con el viaje, y lo que hice fue ponerme en la situación de un lector, de alguien que está investigando, ¿no? Es decir, ¿por qué esta mujer se va de aquí, cruza un océano y vive la aventura que vive, ¿no? Es decir, cuál era la motivación realmente que tenía, ¿no? Y lo cierto es que yo cada vez que me enfrento a un libro necesito estar haciéndome preguntas mientras lo estoy haciendo, no solo antes, no solo mientras me preparo, sino mientras lo estoy haciendo. Si yo considero que tengo la respuesta clara de un libro, es que obviamente he cometido un grave error y lo estoy haciendo mal, seguro. O sea, yo tengo que terminar el libro y como mucho darme mis propias respuestas, pero más allá de eso considero que estás haciendo un exceso didáctico, digamos, ¿no? Y necesito estar siempre planteándome cuestiones. En este caso era obvio que hacía que una mujer costurera, que hacía 10 años que no veía a su marido, se fuera para allá, ¿no? Obviamente yo por lo menos creía que esa mujer estaba buscando algo más trascendente, y de una manera o de otra lo consiguió, lo encontró. Tal vez no era lo que ella buscaba, pero desde luego consiguió la trascendencia. Aquí estamos todos hoy hablando de ella, ¿no? Y más veces que se seguirá haciendo. Y poco más, si queréis hacer alguna pregunta sobre el cómic, aquí estaré. Pues es curioso porque con esta obra me sirvió además para trabajar de una manera un tanto distinta. Yo diría que con el cómic tendemos a pensar que se trabaja de la misma manera que con una novela, pero lo cierto es que no. Es decir, tú con una novela puedes llegar a la última página y corregir muchísimas cosas del libro, cosas fundamentales, incluso pasar de primera a tercera persona, y lo puedes hacer de una forma bastante asequible. Con el cómic normalmente tendrías que redibujar, o sea, literalmente empezar desde cero, aunque solo fuera a cambiar un pequeño detalle, tendrías que cambiar desde cero, ¿no? Normalmente lo que yo hago con el cómic es ponerme una serie de metas, es decir, sé a dónde quiero llegar, pero no sé por dónde voy a ir, no sé cuál es el camino que voy a llevar. Entonces realmente lo que hice fue pegarme muchos meses pues informándome, leyendo libros. En ese tema tuve bastante ayuda del CSECI para recopilar información, y fui apuntando una serie de datos que quería que aparecieran, y sobre todo pequeñas conclusiones a las que yo quería llegar, ¿no? Cosas que a mí me parecían importantes y cosas que no tanto. No olvidemos que es un cómic de 56 páginas. La historia de Inés es larguísima y muy amplia, e incluso la novela de Isabel Allende se centra solo en una serie de partes de la vida de Inés, ¿no?
Lo que hice fue, a partir de ahí, yo iba escribiendo el guión de 5 o 6 páginas y las dibujaba. Cuando ya veía el dibujo, muchas veces incluso el propio dibujo me llevaba a otros sitios, ¿no? Entonces paraba, volvía a escribir y seguía. Esto me permitía, si consideraba que había cometido algún error, volvía 5 páginas atrás y solo tenía que repetir 5 páginas. Por suerte fue un trabajo bastante fluido porque yo tuve la suerte de que la historia de Inés es que realmente es muy novelesca, es muy principio, nudo, desenlace, casi. Te estás leyendo cualquier biografía de Inés y realmente es muy fácil trasladarla a una narración, ¿no? Yo creo que hay historias de otros personajes como Pedro de Valdivia, por ejemplo, que ahora se está encargando la autora María Ramos, que es más complicado porque su vida tiene muchos puntos álgidos. El punto final, es decir, el cómic obviamente tenía que terminar donde tenía que terminar, en la batalla de Nueva Extremadura. Era obvio que iba a terminar ahí, no iba a terminar 5 meses antes. Entonces, sabes dónde empieza. Empieza aquí, en Plasencia. Empieza con una costurera y termina con una batalla, que es lo que hizo que a día de hoy estemos hablando de ella, ¿no? El momento en el que consigue esa trascendencia. Entonces, dentro de lo que cabe, era un trabajo fácil de escritura de guión. ¿Cuánto de riguroso tiene como históricamente hablando? Lo justo, lo justo. De hecho, recuerdo que en la primera presentación que hicimos en la Feria del Libro de Badajoz, nos juntamos los 5 autores, el CSIC tuvo a bien juntarnos los 5 autores para hablar de los 5 libros, y era curioso porque cada uno lo había enfocado de una manera. Pedro Camello y Gol hacen cómic, pero es que hacen cómics históricos, es decir, su trabajo es ese. El trabajo que ellos hacen es un trabajo de cómic histórico y les encanta. Entonces, ellos son de investigar hasta el más mínimo detalle del ropaje, de cómo se sentaban, de cuál era la manera de hablar. Yo recuerdo que lo discutíamos y yo decía, mira, un cómic de 56 páginas me resultó muy complicado ser excesivamente detallado. Si lo fuera, me comería las 56 páginas en explicar cómo se sentaba la gente en aquella época, porque ni siquiera se sentaban en sillas. Son pequeños datos que tú intentas ser muy riguroso y probablemente vas a cometer un error en la forma en lo más sencillo, en el tú a tú, con lo cual yo considero que lo que importa es lo que trasciende hoy, ¿vale? Es decir, obviamente tienes que ambientar la época e intentar reflejar una serie de cosas, pero a mí, por ejemplo, me parecía mucho más importante cómo se trataba a una mujer en esa época, en las formas más básicas, que cómo hablaba la gente, o dónde se sentaba, o cómo eran los vasos, o cómo era la ropa. Me interesaba más eso porque es lo que nos puede... De ahí podemos sacar una lectura hoy. O sea, eso es lo que hace el cómic importante hoy. Cómo eran las jarras en las que bebían en aquella época no me interesa tanto en la historia en la que estoy contando. Eso, y que sobre todo yo enfoqué esta historia de la siguiente manera. Estuve varios meses investigando. Entonces yo me lo planteé como un gancho, ¿vale? Yo quería que la gente leyera el cómic e investigase después todo lo que yo había investigado. Hay muchísima historia que no aparece en el cómic. Y a mí me parecía más interesante que el cómic fuera rápido, fuera divertido incluso, tuviera momentos de humor, de drama, convertirlo en una historia que fuera entretenida para que el lector se viera no en la necesidad, sino en el interés real de investigar en la figura de Inés. Entonces, bueno, rigor histórico está el justo. ¿Y cómo definirías a Inés de Suárez? Para alguien que le tuvieras que decir, mira, pues léetelo porque merece la pena, porque esta mujer... Es complicado. Yo lo hablaba, recuerdo, con mi pareja, le decía, este personaje es fascinante, pero no tengo claro qué tipo de persona era. Yo interpreté a Inés como una persona que se estaba buscando a sí misma, obviamente con muchísima fuerza, y cosas que son innegables. Una mujer que hace ese viaje es una mujer con una fuerza innegable. ¿Cómo enfocaba esa fuerza? Yo sé que ha habido otros autores que la han enfocado de otra manera. Digamos, por decirlo de una manera fina, que era una mujer con mucho carácter, tenía que tenerlo, o sea, está claro. De hecho, por ejemplo, hay un viaje que yo lo cuento apenas en 3 páginas y ese viaje duró 1 año. Y era prácticamente la única mujer que iba en una comitiva de soldados en tierra desconocida, para los cuales muchos de ellos pensaban que se podían encontrar un demonio en mitad del campo o sencillamente la muerte y nadie los iba a encontrar nunca, ¿no?
realmente tenían que ser no solo ella, sino toda esa gente, tenía que ser gente con una voluntad de hierro, con lo cual resulta muy difícil empatizar, o sea, colocarte en la piel de una de estas personas es complejo, yo creo, ¿no? Porque yo creo que ninguno hemos vivido una situación ni siquiera medio parecida, ¿no? Más allá de eso, sospecho que era una mujer con mucha ambición, o sea, estoy seguro, y yo lo que creo, o por lo menos con la parte que me quedé, es que probablemente consiguió llegar a lo más alto que podía llegar, e intuyo que probablemente se arrepintió de muchas cosas, creo, después. Pero obviamente son suposiciones mías, de lecturas. Claro. No, pero una líder es seguro. Seguro, obviamente. De hecho, a mí me sorprendía que había gente que le tenía miedo. Quizá un poco más de cultura que la gente que le rodeaba. No estoy seguro de eso. A mí la sensación que me da es que para sobrevivir en esa situación y siendo una mujer, tuvo que mentir mucho. Estoy seguro. Yo leía, por ejemplo, muchos de los textos. No voy a decir por culpa de ella porque me parece una forma muy machista decirlo hoy, pero sí que ella estuvo en medio de trifulcas entre varios conquistadores. Eso me da a entender que ella se colocó en un lugar muy importante que no le correspondía. O sea, era una costurera que estaba viajando casi de incógnito como la amante de Pedro de Valdivia. Ella se colocó en un lugar importante y yo creo que se preocupó de estar siempre, de ser siempre importante para todo el mundo. Intuyo que probablemente, si tuvo que mentir, mintió, si tuvo que tergiversó y llegó a donde quería llegar, creo. Muchas gracias. Muy bien. Pues firmamos esto, ¿no? ¿Te parece? Sí, firmamos. Vengo.